A ver, legionarios, es necesario dar otra noticia arqueológica que demuestra el poder del Imperio Romano y hasta dónde ha llegado, en el sentido de que en el corazón de Londres han encontrado una enorme basílica romana. Veremos ahora todos los detalles. Sin embargo, se trata de un descubrimiento arqueológico extremadamente interesante y también es bonito decir cómo será valorizado. En primer lugar, la noticia parte de algunas excavaciones. En los últimos meses había obreros de una empresa especializada que estaban realizando excavaciones. En particular, debían demoler un palacio viejo para luego reconstruirlo. Así que había un proyecto de rehabilitación. Entonces, mientras los obreros están trabajando, en particular en el número 85 de Grace Church Street, ¿ve? Y aquí vemos no solo exactamente este número cívico, sino también la ubicación en el corazón de Londres. Estos obreros estaban trabajando y de repente excavaron, encontraron una fractura y se dieron cuenta de que había artefactos que obviamente eran de otra época. Entonces se detuvieron inmediatamente, llamaron a los expertos arqueólogos, que acudieron rápidamente al lugar. Los arqueólogos en realidad ya sabían por varias pistas anteriores y algunos episodios que en esa zona podría haber sitios arqueológicos romanos muy importantes, por lo que ya tenían bastantes indicios en este sentido. Entonces, comenzaron a hacer pequeñas excavaciones, dirigidas a tratar de confirmar su hipótesis. Hicieron 1, 2, 3 intentos. En el tercer intento encontraron una evidencia incontrovertible de que había un sitio arqueológico romano. Y esto es lo que estamos viendo, es decir, lograron encontrar un gran fragmento, una gran porción de un muro romano perfectamente conservada. Vean que es magnífico, es decir, se puede ver claramente la manera en que los romanos construían los muros y hacían los cimientos de sus infraestructuras. Este muro es interesante porque está hecho de piedra caliza, que proviene de la región de Kent, que vemos aquí en el mapa, por lo tanto, como pueden ver, también. El recorrido que hacían los materiales, las materias primas para la construcción, era largo y complejo. Este es el muro. Inmediatamente acudieron a analizarlo, y al ver sus dimensiones y la manera en que fue construido, junto con otras características técnico-arqueológicas, se dieron cuenta de que este muro era la base de una estructura mucho más grande e importante. Y esta es la reconstrucción, una gran estructura, de 40 metros de largo, 20 metros de ancho y probablemente 12 metros de alto. Y por lo tanto, prácticamente son 2,5 pisos de un edificio. Aquí está, esta es la reconstrucción de la maravillosa infraestructura que había en este punto de Londres. Vean qué grandeza, qué magnificencia y observen cómo estaba articulada esta estructura. ¿Y de qué se trata? Se trata de una basílica. Ahora, el espectador promedio generalmente piensa, en basílica se le viene a la mente el mundo cristiano, es decir, todos pensamos en una basílica cristiana, pero en realidad el término basílica no está necesariamente ligado al mundo cristiano, se convirtió en eso posteriormente, pero en el mundo antiguo, incluso romano y pagano, la basílica existía y era. Sin embargo, una infraestructura que tenía una función diferente. En el mundo antiguo y el mundo romano, la basílica era un gran lugar de reunión que no tenía una sola función. Y eso es todo, es decir, no era solamente una basílica religiosa, tenía muchas funciones, podía servir para muchas cosas diferentes. Una basílica, ante todo, albergaba tiendas, talleres que vendían a los transeúntes. O, cuando era día de mercado, se iba a la basílica y estaba llena de puestos que ofrecían, por lo tanto, era un lugar de comercio vivo, lleno de cientos de personas que compraban y vendían. Otra cosa importante, en la basílica también se llevaban a cabo las audiencias de los juicios. Por lo tanto, era prácticamente una sede provisional para los procesos civiles o penales, y entonces se entraba allí y muy a menudo había un piso elevado que se llamaba tribuna, de donde viene tribunal. En el piso elevado subía un magistrado y allí él presidía un juicio. Y por lo tanto, a menudo las audiencias de los juicios se llevaban a cabo siempre muy frecuentemente de manera tranquila en la basílica. Luego, también podía tener una función religiosa, es decir, para reunir a las personas durante las festividades religiosas. Por lo tanto, podía ser utilizada perfectamente durante celebraciones que tenían un significado precisamente religioso. Muchas veces también había asambleas legislativas, es decir, cuando se necesitaba ratificar leyes, y éstas debían ser presentadas en los comicios y las asambleas. Esto podía perfectamente ocurrir en las basílicas y, por lo tanto, también tenía una función política. Además del hecho de que la basílica podía servir perfectamente también para ejercicios militares,
y por lo tanto, como ven, era un gran espacio abierto, multifuncional, y esto era típico del mundo antiguo y del mundo romano. Es interesante ver que esta basílica en realidad data del año 80 de Cristo. Para que entiendan, el año 80 de este era el momento en que estaba en el trono el emperador Tito y fue el año de la inauguración del Coliseo, para que entiendan en qué período de la historia romana nos encontramos. Entonces, obviamente, se trata de un gran descubrimiento muy interesante y, además, tiene un descubrimiento más grande, seguido de descubrimientos más pequeños, que sin embargo son sugestivos. La primera que se hizo casi de inmediato es esta que vemos, es decir, se trata de una teja donde está el sello de un funcionario, en particular el procurador de Londinium, que evidentemente había tenido un papel, había tenido un cargo y por lo tanto tenía el permiso de imponer su sello en algunas tejas. Ocurría regularmente durante el periodo romano, y aquí se ve bien, esto que vemos resaltado es exactamente el sello de este procurador, mientras que inmediatamente a la derecha, estas líneas fueron trazadas con los dedos por el albañil que colocó la teja, y entonces, como ven, están precisamente las huellas digitales de un antiguo albañil romano que había ayudado a construir. Estaba colocando las tejas y por lo tanto dejó justamente esta huella digital que nos ha quedado hasta hoy. Por lo tanto, se trata de un gran descubrimiento. Se trata de un descubrimiento que, inevitablemente, llevará en los meses siguientes a encontrar nuevas cosas. Una cosa interesante es que, sin embargo, atención, esta basílica era parte de un foro más grande. Entonces, había frente a ella un jardín con otras tiendas. Había, por lo tanto, toda una estructura más imponente. Pero duró, tal como la hemos visto, solo duró 20 años, porque después de 20 años ya fue ampliada. Se hicieron nuevas construcciones, y por lo tanto, evidentemente, esto es también una señal de cómo la ciudad de Londinium estaba creciendo rápidamente gracias al gobierno romano. Y así como ven, pocos años duró esta basílica antes de que ya tuvieran que ampliarla. Entonces, además de la emoción de este descubrimiento, y aquí, digamos, cerramos con una nota polémica que sé que tal vez no debería hacerlo, pero no me contengo. Es decir, la forma en que será tratada no se seguirá, como lamentablemente hacemos a menudo nosotros los italianos, la escuela arqueológica del siglo XIX de mantener las cosas quietas y dejarlas colapsar, sino que harán lo que yo siempre digo que se debe hacer, es decir, reconstruir e integrar en edificios modernos, porque la empresa que debía construir el edificio ha modificado de manera radical sus propios proyectos. Y vean aquí en esta imagen, en esta reconstrucción, que harán prácticamente. Mantendrán preservadas las columnas romanas, por lo tanto, perfectamente conservadas y protegidas, pero las integran en un edificio moderno con una serie de oficinas de alta tecnología, equipadas con todas las tecnologías más modernas, y estarán abiertas al público. Y por lo tanto habrá empresarios que irán allí a las oficinas a trabajar, y luego, al mismo tiempo, visitantes que pueden ir a ver las columnas romanas perfectamente conservadas. Y esto es lo que siempre digo que se debe hacer, es decir, unir el pasado y el presente, y no dejar que se derrumbe, porque ya no estamos en el siglo XIX. Y bueno, esta es una polémica que siempre llevo adelante, y debo decir que me molesta mucho cuando veo que otros países conservan mejor que nosotros. Pero sé que tenía que mencionar esta polémica porque es un ejemplo claro. Entonces, a pesar de que debemos aprender de los ingleses cómo proteger las vestigios romanas, pero esperamos que esta noticia les haya interesado. Continuaremos, siguiéndola para ver si seguramente se descubrirá algo nuevo y se lo diremos de inmediato. Un cordial saludo. ¿Y la próxima noticia de arqueología?